Un saludo cordial para quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio que convoca el Grupo Interdisciplinario de Investigación para la Transformación Social, Cabilando, con el apoyo de la Red de Investigación para la Paz, Redipaz. Hoy, miércoles 26 de agosto, estaremos acompañándolos entre las 5 y las 7 p.m., dando inicio a este ciclo de Pensamientos Incómodos América Latina, un espacio que pretende ser un programa de opinión en formato de conversatorio virtual para la audiencia del escenario político alternativo en Latinoamérica. Para el grupo Cabilando y Redipaz, este es el primero de una serie de conversatorios con una periodicidad mensual que se realizará los días miércoles en la última semana de cada mes, buscando recapitular acontecimientos memorables de la historia del pensamiento crítico latinoamericano, reconociendo y caracterizando el legado de los pensamientos incómodos en Latinoamérica y cómo estos se conectan con la realidad estructural y coyuntural en lo distinto o lo otro posible de sus propuestas para la vida digna y con justicia social en la subregión. Con esta iniciativa se quiere aportar a la construcción de memoria histórica, esperando que desde este reconocimiento se movilicen los cambios sociales y transformaciones necesarias y urgentes a nivel humanitario en la subregión. La idea es que las personas se conecten, puedan construir los elementos necesarios para comprender a partir del análisis las tendencias y posturas políticas argumentadas desde el pensamiento crítico, la problematización de los proyectos e ideas como pensamientos incómodos a las hegemonías políticas históricas. Es así que esta propuesta en construcción de un proyecto de opinión crítica que marque diferencia en la búsqueda de incidencia política para una audiencia reflexiva se desarrollará desde el formato multimedial, abierto y libre, para lo cual será dinamizado con base en preguntas surgidas en los equipos de trabajo de las líneas de investigación del grupo Cabilando Red y Paz, como también de interrogantes y comentarios de los participantes vía chat. También quedará guardado en nuestras redes para que los participantes puedan recurrir al material, para retomar y contrastar posturas sobre lo que ha implicado pensar críticamente sobre las decisiones que nos afectan realmente como sociedad latinoamericana. Hoy conversaremos en torno al gran aporte de los pensadores incómodos Fidel Castro Ruiz y Orlando Falsborda, dando inicio a la discusión en torno a la propuesta de pensadores y pensadoras que con su vida y obra han generado un nuevo conocimiento situado, permitiendo el desarrollo de procesos de transformación de esas históricas condiciones de opresión, desigualdad, dominación, exclusión que hoy marcan la historia de América Latina. En este primer espacio se retomará la vida y obra de dos grandes en ese ámbito, en aras de conmemorar y no dejar pasar de largo la muerte de Orlando Falsborda el 12 de agosto de 2008 y el natalicio de Fidel Castro el 13 de agosto. La idea entonces es hablar de sus idearios y obras políticas. Pretendemos realizar un conversatorio no muy formal y académico, sino más bien un homenaje de reconocimiento de actos memorables de estos dos grandes pensadores latinoamericanos. Este primer evento se difundirá en vivo desde Facebook Grupo Cabilando y contará con el aporte en el análisis de los invitados Nicolás Herrera Farfán, investigador del colectivo Frente Unido Investigación Independiente y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. IEALC UBA Argentina. Se interesa principalmente por el pensamiento-acción de Camilo Torres Restrepo y Orlando Falsborda, las relaciones entre teología y ciencias sociales, los desarrollos de la psicología comunitaria y de la liberación y la guerra psicológica en Colombia. Sobre estos temas ha publicado colectivamente y en solitario libros, capítulos de libros y artículos científicos y de divulgación. Es colaborador de los portales Lanzas y Letras Colombia, Sur Uruguay, Marcha Noticias y Contrahegemonía Web Argentina. Por su parte, nos acompaña Yanni Vallejo, abogado especialista en derecho penal, investigador Grupo Cabilando, docente universitario, integrante de la Red Universitaria por la Paz, Red y Paz, defensor de derechos humanos y activista por una paz participativa y transformadora. También nos acompaña Edison Villa, educador popular en la ciudad de Medellín. Pertenece al equipo nacional de la revista CEPA, integrante e investigador Grupo Cabilando e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz, participante del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas CIEP, del Sindicato de Educadores de Medellín, ASDEM, investigador social, editor de la revista Ecoarte, jefe de la Unidad de Investigación de la Academia Superior de Artes, docente de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación y candidato a doctor en el Instituto IPECAL México,
y quien los acompaña moderando, Laura Arango, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Entonces, el día de hoy, cada invitado tendrá más o menos 10-15 minutos para abordar algunas preguntas iniciales sobre los pensadores. Estas preguntas derivan de quién fue cada uno de los pensadores en términos idearios, qué hechos históricos protagonizaron, qué significó o le queda como legado a los pueblos latinoamericanos las obras de esos pensadores y qué vigencia tienen hoy sus pensamientos o idearios. Doy inicio entonces al compañero Nicolás. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un motivo de mucha alegría y mucho honor poder compartir este espacio con el Grupo Cavilando y con todas las búsquedas que vienen desarrollando desde hace ya varios años en torno a la consecución de una paz completa, con justicia, con verdad, ¿no? Y con protagonismo de las comunidades, y eso muy vinculado con el proceso de la construcción de un conocimiento que sea un conocimiento empático, que sea un conocimiento situado, que sea un conocimiento útil para las luchas de, de las comunidades por su justicia, por su dignidad, pero también por el pan, ¿no? Por la materialidad. Entonces, dicho esto, en 15 minutos voy a tratar de dar un panorama a partir de unas preguntas disparadoras o generadoras o motivadoras que nos hicieron llegar desde los organizadores de este espacio sobre Orlando Falsborda y Fidel Castro, ¿no? En torno a quiénes eran, cuáles fueron sus aportes, cuál es su vigencia, ¿no? Y cuál es el significado, ¿no? que dejan sus obras, ¿no? Eh, lo primero que tengo que decir, o lo primero que voy a decir como una motivación, es que Orlando Falsborda y Fidel Castro son hijos de la misma generación, ¿no? Solo los separa un año de nacimiento. Fals del año 1925 y Fidel del año 1926. Ahora, lo interesante no es solo la coincidencia epocal, que no es poca, sino también la coincidencia cultural, porque creo que entre ellos dos hay un clima cultural, lo que Falsborda llamaba un etos caribeño que los interrelaciona y los hace sintonizar, ¿no? Pensemos que Falsborda nació en Barranquilla, el primer puerto, el puerto más importante colombiano sobre el Mar Caribe, y eso generaba mucha relación con La Habana, con Cuba, pero a la vez se generaba relación con Estados Unidos. No es gratis que Falsborda haya sido educado en el presbiterianismo provenido de los Estados Unidos, pero tampoco es gratis que lo haya impactado, como impactó a toda su generación, el influjo haya sido influido por el hecho de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, dos coincidencias o dos puntos de intercambio o dos puntos de diálogo en torno a un tiempo y un espacio, un territorio común, la cuenca del Caribe, ¿no? Ahora, ellos dos son símbolos de un tiempo histórico. Van a haber otros de su propia generación. Camilo Torres, sin lugar a dudas, va a ser un tercer referente de esa generación, y el Che Guevara va a ser un referente de esa generación. Lo que pasa con Orlando Falsborda y con Fidel Castro, a mi juicio, es una interrelación en lo que podríamos llamar el sentido de la nueva praxis en América Latina, ¿no? Fidel, de alguna manera, más volcado hacia la acción política directa, y, y Orlando más volcado hacia la reflexión teórica directa, sin que ninguno de los dos haya abandonado el frente contrario. Ni Fidel abandonó la teoría, ni Orlando abandonó la actividad política, ¿no? Y en ellos dos, estos símbolos de un tiempo histórico hacen que de alguna manera haya como un hilo rojo que los vincula y sobre el cual hay poca reflexión, que es precisamente Camilo Torres, ¿no? Camilo Torres significa para la Revolución Cubana el principal referente de una búsqueda de una nueva espiritualidad. Y para Orlando Falsborda significa
la apertura hacia una nueva forma de concebir la acción y la práctica teórica, sociológica y política. Así que como frutilla, como ese hilo rojo que puede llegar a vincular o puede llegar a enlazar a estos dos pensadores, vamos a tener, vamos a tener la figura de Camilo Torres, ¿no? Ahora, ambos son protagonistas de un ciclo de luchas y de resistencias, y esas luchas y resistencias van a tener un centro de ruptura epistemológica, ¿no? El ciclo de resistencias y de ruptura epistemológica va a comenzar en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana y se va a extender hasta 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista. En el marco de esos 20 años se va a dar no solo la traducción al español latino de las luchas anticoloniales, de las luchas por el socialismo propias de la Revolución Cubana, sino también la necesidad de resituar el pensamiento científico social en América Latina desde los presupuestos latinoamericanos. Por la vía de la lucha revolucionaria directa y por la vía de la construcción teórica, hay la necesidad de construir un nuevo marco de interpretación y acción en América Latina. Ese nuevo marco de interpretación y acción en América Latina va a conducir no solo a la necesidad de una nueva revolución, con lo que significa una nueva revolución, es decir, en términos del trabajo de la definición del sujeto histórico o de lo que se conoce como el actor o la actriz protagónica de los cambios. Si es el proletariado, si es el campesinado, si son los estudiantes y las clases urbanas. Hay toda una discusión durante esos 20 años y también el papel de los cristianos, ¿no? Hay toda una discusión en la cual Orlando Falsborda y Fidel Castro van a participar de manera muy protagónica, cada uno desde su lugar, para poder entender la originalidad de un pensamiento, ¿no? Ahora, otro elemento que yo quiero rescatar, otro elemento que yo quiero rescatar es que ellos nos legan unos desarrollos en términos de entender América Latina desde América Latina. José Martí decía que América tenía que insertarse en el mundo y que el mundo tenía que insertarse en América, pero el tronco tenía que ser latinoamericano, ¿no? Sí, América insertarse en el mundo, pero el tronco sea nuestro, ¿no? El sentido de la originalidad y el sentido de la situacionalidad creo que son los grandes aportes que nos van a dejar Fidel Castro y Orlando Falsborda. Y esto va a estar relacionado no solo con la dimensión de un nuevo camino político, sino con la dimensión de un nuevo camino epistemológico. Hoy en día, ningún cambio, a mi juicio, ningún cambio de transformación radical en beneficio de las mayorías populares puede darse sin una investigación seria de las realidades sociales. Esto ustedes podrán decir, bueno, pero esto usted no está inventando el agua tibia, ¿no? Esto ya lo dijeron desde hace mucho antes, que solo se puede transformar aquello que se conoce. El tema es que Orlando Falsborda nos va a legar la investigación acción participativa, que es en realidad un nuevo marco de comprensión del mundo, ¿no? Se ha visto la investigación acción participativa como una metodología, pero al final de su vida, Falsborda, y con los desarrollos contemporáneos que tenemos, puede pensarse que realmente estamos ante la construcción de un nuevo paradigma latinoamericano. Un nuevo paradigma latinoamericano que tiene como principio fundamental, como principio articulador, el principio de la liberación. Y la liberación, hoy en día, pareciera ser un discurso trasnochado o un discurso pasado de tiempo. Sin embargo, creo que ahí radica precisamente una de las principales vigencias de Fidel Castro y de Orlando Falsborda, el sentido de la prioridad de la liberación frente a la sumisión del totalitarismo del mercado, ¿no? Esta tarea epistemológica política que va a representar uno de los grandes legados de Falsborda y de Fidel Castro está relacionado con un segundo elemento, que es el elemento de la necesidad
de la recuperación crítica de la historia, o sea, de la necesidad de conocer y recuperar de nuestro pasado aquellos elementos que han sido útiles para los procesos de transformación y que ahora pueden sernos útiles para los procesos de transformación. No se trata de revisar la historia en un sentido nostálgico o romántico. De lo que se trata es de volver sobre ella, sobre la tradición, para ver qué nos sirve. En esto hay una relación con José Carlos Mariátegui, quien en Heterodoxia de la Tradición decía que todos los procesos de cambio pertenecen a una tradición y que ningún revolucionario, revolucionaria, luchadora social puede abstraerse de reconocerse en el marco de una tradición. Fidel decía, el asalto al cuartel Moncada de 1953 se da el 26 de julio y cuando se lo increpa en la historia me absolverá, en su alegato de defensa, Fidel dice, el responsable político se llama José Martí, ¿no? Y después, durante toda su carrera, toda su campaña, va siempre a reivindicar la figura de Martí y la figura de Maceo. En el caso de Orlando Falsborda, esa reivindicación se va a dar por la perspectiva propuesta por él que se llama el socialismo raizal. Y esa tradición colombiana de lucha propuesta o abierta por Falsborda se encuentra claramente en su libro Subversión y Cambio Social de 1967. Es decir, no vamos a hacer ninguna transformación desde el aire. Tenemos una tradición de lucha y es el momento de volver sobre esa tradición de lucha. A eso es a lo que Orlando Falsborda va a llamar recuperación crítica. Y esto nos va a llevar a un reconocimiento del pensamiento propio, a una búsqueda de la propia identidad latinoamericana, ¿no? Recuerdo mucho una tesis, la tesis sexta de Walter Benjamin, en las tesis sobre filosofía de la historia, donde Benjamin dice que la tarea fundamental del historiador y de la historiadora no es describir el pasado como fue, sino captar la luz de ese relámpago del pasado. Y eso solamente es permitido para aquellas personas que están pensando en clave de la transformación histórica, ¿no? Decía Benjamin, más o menos, ¿no? Solamente es permitido para aquellos historiadores avesados que entiendan, ¿no?, que el nivel de riesgo que significa que el enemigo siga venciendo, porque si el enemigo vence, ni siquiera nuestros muertos van a estar tranquilos. Y el enemigo no ha dejado de vencer, decía Benjamin, mirando las ruinas que había sembrado el nazismo en Europa, ¿no? Ahora, el tercer elemento es que sin duda nos abren un horizonte renovado, un horizonte que es a la vez anticolonial y descolonizador, lejos solamente de la discusión culturalista o teórica baladí, porque no olvidemos que la producción de cualquier conocimiento tiene como principio, como criterio la realidad. Entonces, ante un tiempo histórico actual de una ofensiva imperialista, donde se van desatando las diferentes matices de esa ofensiva, de la agonía de la modernidad, una ofensiva que es al mismo tiempo positivista, que es al mismo tiempo capitalista, que es al mismo tiempo neocolonialista. La lucha por la liberación nacional, la lucha por el antiimperialismo, la lucha por el anticapitalismo y la lucha por la descolonización están en el centro de la discusión y están en el centro de las tareas urgentes. Y esto implica enfrentar los modelos teóricos con los cuales hemos sido educados y educadas para comprender la realidad, ¿no? Hay que hacer un proceso de impugnación de esos modelos teóricos tradicionales de la rutina universitaria, va a decir Falsborda, y a la vez implica impugnar los modelos tradicionales que hemos concebido el cambio social, incluso, ¿sí?, incluso los que consideramos canónicos. Digo esto, ¿no?, porque el propio Fidel Castro abogaba siempre por la necesidad de repensar las metodologías. Y esto significa liberación nacional, entendiendo que estamos en un momento muy difícil de la historia de Colombia, ¿no?, en donde los términos liberación nacional pueden desatar muchas maledicentes malas interpretaciones. Significa la capacidad de desarrollar una soberanía autónoma y una democracia protagónica. Aquí distante, totalmente distante
de la necesidad de asociar las luchas políticas con una táctica que ya ha demostrado históricamente que ha alcanzado su límite, ¿sí? Y que ya ha demostrado que en realidad, en lugar de hacer avanzar vía la espiral de la violencia, lo que ha generado es un retraso de las luchas, como ocurre en el caso de las luchas guerrilleras. Es un momento en el cual es necesario seguir aumentando la eficacia del conocimiento de cara a la realidad de las necesidades y de los sufrimientos de la gente, ¿sí? Dejando de lado la sacralización de métodos o la sacralización de historias que hoy en día, a la luz de hoy en día, merecen una evaluación seria y sincera de cara a la avanzada tanatománica, a la avanzada necropolítica que está haciendo la ultraderecha colombiana. El deseo de sangre que Falsborda advertía en 1962 en el libro La subversión en Colombia, de cómo la élite estaba cada vez más sedienta de sangre, no dista mucho de la comprensión marxiana de que el capitalismo avanza siempre chorreando sangre por todos los poros, ¿no? Y el último elemento, aquí para cerrar, para dar el paso a los otros compañeros que me parece importante escuchar, ¿no? Es que para las derechas en general es muy claro que la memoria juega un papel fundamental y las derechas no olvidan. Y no olvidan tanto que construyen y reconstruyen discursos aún tergiversando nuestras propias tradiciones o cooptando nuestras propias experiencias. Entre el discurso del Frente Nacional, en el cual Orlando Falsborda inauguró su trabajo, que decía que Fidel Castro comía niños, ¿no? Y las historietas y las caricaturas de los años 50 de los diarios y de la radio que decía que Fidel Castro comía niños, al mega fantasma del castrochavismo que hoy en día se está instalando en Colombia cada vez como con más fuerza y con más miedo, quiere decir que para la ultraderecha y para la derecha Fidel Castro no ha muerto, ¿no? Ahora, si vemos por otro lado cómo hace unas semanas, hace un par de semanas, bajaron del Congreso Nacional la placa conmemorativa en homenaje a Orlando Falsborda, constituyente en el 1991, que fue uno de los principales referentes de la discusión del ordenamiento territorial, ¿no? De manera inconsulta y de manera desvergonzada, bajaron la placa y nunca cumplieron el proyecto, la ley de homenaje de su vida y obra como de patrimonio nacional que obligaba al Estado a publicar las obras completas de Fals, ¿no? Y la dejaron morir. Fue un proyecto de ley que nunca generó ningún resultado. Demuestra que para ellos, para la derecha y para la ultraderecha, la memoria juega un papel fundamental. Lo mismo está pasando en Brasil con el caso de Paulo Freire en relación con Jair Bolsonaro. Entonces, creo que una de las grandes tareas que tenemos hoy en día respecto de las memorias de Orlando Falsborda, de Fidel Castro y de muchos otros y de muchas otras, está en hacer más conocimiento y menos reconocimiento, más estudio, acción sobre sus aportes y menos entrega de coronas florales en periodos o en fechas específicas. Esto no va en contra de un evento como estos. Por el contrario, creo que el espíritu de este evento, cuando se plantea como pensamientos incómodos, el ciclo de pensamientos incómodos, lo que nos invita es a lo que nos desafía es a pensar y abrir nuevos caminos para pensar y para avisorar nuevos horizontes que nos permitan alcanzar más justicia, más dignidad y más vida en abundancia. Yo cerraría con esto dándoles las gracias, Laura, Yanni y Edison. Muchas gracias, Nicolás. Yo quiero invitar a las personas que nos acompañan a que pongan sus preguntas, sus comentarios, porque al final vamos a tener un espacio para leerlos y también para estar discutiendo sobre ellos. Yo quiero, para cerrar con Nicolás, ir de nuevo sobre esos asuntos que él nos plantea que tienen en común ambos pensadores, y es uno, cómo hay un clima cultural, un etos caribeño que los hace sintonizar, una coincidencia en un tiempo, un espacio de un territorio común, que nos marcan la necesidad de resituar el pensamiento crítico social en América Latina. Cómo nos dejan unos desarrollos en términos de entender América Latina desde América Latina.
y cómo la investigación, acción, participación como un marco de comprensión del mundo nos deja Falsborda, y el sentido común de la prioridad de la liberación frente a la sumisión del totalitarismo del mercado. Un segundo punto, que es que ambos nos traen la necesidad de recuperación crítica en la historia, el reconocimiento del pensamiento propio, de la propia búsqueda de la identidad latinoamericana. Un tercer punto, que es como nos abren un horizonte anticolonial y descolonizador, las luchas que están en el centro de las tareas a realizar. Y un cuarto punto, que es el papel de la memoria, cómo las tareas respecto de las memorias están en hacer conocimiento y menos reconocimiento, más estudio-acción sobre sus aportes. Con esto doy la palabra a Yanni para que él también nos exponga su punto de vista. Bueno, sea lo primero, pues celebrar obviamente el espacio, porque es un espacio necesario para los cambios que se requieren, necesario para el momento que vive el continente, el momento tan complejo que vive Colombia, y es necesario retomar lo que se ha venido conociendo, lo que se estudia, de pensadores que hemos nombrado incómodos y sabemos que son incómodos para las élites, para el imperio, para un pensamiento único. Hablar de estos dos titanes pues implica tiempo, pero vamos a, como lo decías al comienzo, la idea es conversar un poco acerca de su trascendencia hoy. Cuando Falsborda, como director, en este caso en el 91 de la Alianza Democrática, y como representante de ellos en la Constitución de 1991, hablaba y siempre mencionaba a Colombia como un país de regiones, poco se entendía por parte de los burócratas que hacían parte de dicho Congreso. Y cuando hablaba todavía más de la investigación y acción participativa, en su comienzo fue absolutamente atacada y desdeñada por la academia, el mismo maestro Falsborda, en su última entrevista que realizó al profesor Normando Suárez en el año 2007, en julio, daba cuenta de cómo esa misma academia que desdeñó y que en su comienzo vio con muy malos ojos y casi que antitécnico lo que planteaba como investigación en acción participativa, es la academia que hoy cooptó ese conocimiento y que hoy hace gala de ese conocimiento científico, pero absolutamente cooptado, absolutamente aplicado a una forma academicista, sin darle la relevancia y la trascendencia que Falsborda pretendía con esa forma de ver el mundo. Ya Nicolás lo planteaba, esto de investigación, acción participativa no es una mera metodología investigativa para hacer una tesis de maestría o doctorado, ir a las comunidades, entender un poquito y ver como una biopsia un poquito qué es lo que está pasando y después contarle a la realidad como si se encendiera una luz de qué es lo que ocurre. Lo que el profesor, el maestro Orlando Falsborda planteaba desde allí era otra visión del mundo, otra visión de transformar las comunidades, de estar con las comunidades, de ser con las comunidades. Por eso, cada vez que nos acercamos a estudiar nuevamente los textos del profe, es un nuevo entender una idea, es un nuevo comprender qué es lo que pasa, porque son sus ideas tan necesarias para la Colombia actual y para la Colombia del siglo XX. Cuando nos pone el símil tan importante frente a esos 4 elementos que planteaba y que nos decía cuáles son entonces los puntos fundamentales y de dignidad, digamos, para revertir toda esta andanada de gobiernos y sobre todo de élites regionales. Y era hermoso cuando nos planteaba que de los indígenas entonces podíamos aprender y extraíamos ese ser solidarios, ese respeto a la naturaleza.
de lo que él nombraba los negros libres, los negros de Palenque, pues extraíamos ese valor de la libertad. Lo que él nombraba los campesinos y los artesanos antiseñoriales, pues extraíamos el valor de la dignidad, específicamente esa dignidad política. Y de los colonos y patricios, que así los nombraba, pues hablaba de que podíamos extraer el valor de la autonomía. Porque claramente la apuesta es una apuesta ética, es una apuesta ética política, no es una apuesta, la investigación, acción participativa lo que nos invita es a una apuesta de transformación, pero con las comunidades sin suplantar las comunidades. Cuando, dice él mismo, cuando se trata de el último texto que escribe o que se reedita, que es el de la subversión en Colombia, la cuarta edición, este libro pues lo dedica a la memoria de Camilo Torres Restrepo, fundador del socialismo raizal e impulsor de los primeros esfuerzos para alcanzarlo en Colombia. Entonces habla de ese socialismo raizal y se lo adjudica a Camilo Torres, y esto es pues un homenaje muy importante que maestro Falsborda le hace a Camilo. Pero cuando él hace el prólogo de este libro, su último texto, y de ahí el valor, dice que lo lee y que encuentra otros elementos importantes para el hoy, y por eso lo reedita. Por eso dice que es importante esa lectura nuevamente, es importante esa visión política de el cambio social en Colombia. Yo, para unirlo a lo que se nos plantea frente a Fidel, Fidel es el que logra el socialismo raizal, porque el socialismo cubano o la forma de organización cubana socialista es a la cubana. Si bien existen muchos elementos, existen muchas teorías, digamos, que se han venido y que se han desarrollado frente a cómo entender el socialismo, cómo implementarlo, pues básicamente ha sido Fidel quien de forma clara pues lo ha puesto en práctica en una isla que, si bien tiene sus 10 millones de habitantes, ha pasado por casi que Cuba pasa por el meridiano de la historia universal. En todos los momentos de la historia, Cuba ha jugado un papel fundamental. Y ha jugado un papel fundamental por el ejemplo de dignidad que es, porque ha pasado todos los embates de la arremetida, en este caso imperialista americana, norteamericana, pero visitar a Cuba es entender realmente lo que implica la apuesta y la propuesta del comandante Fidel Castro. Porque ver el amor del pueblo hacia su líder muchas veces es entendido como idolatría, como simplemente generar un ícono. Pero es que son esas ideas las que se ven reflejadas en la comunidad. Ver una población absolutamente alfabetizada, con una salud absolutamente preventiva, ver cómo la agricultura en este país tiene una importancia suma, y ver cómo en Colombia nuestros campesinos, por el contrario, son explotados, son vistos como de tercera categoría y casi que sin importancia. Ver cómo su trascendencia en cada época fue, digamos, de una dimensión transformadora. ¿En qué sentido? Cuando triunfó la revolución, pues conocemos básicamente que se logra pues la invasión a Bahía Cochinos, y se trata de hacer esa invasión, y rápidamente se daba por sentado de que la revolución caía y de que no había la posibilidad ni los medios de sostenerse. Pero luego, cuando pasa todo el tema de los misiles y toda esta conflictividad que casi que pone al mundo a puertas de una guerra nuclear,
pues nuevamente Cuba estaba en el ojo del huracán. Y nuevamente Fidel desde allí, desde esa pequeña isla, pues da las directrices de la historia y logra que esa pequeña isla pues tenga la dimensión política de la dignidad de los pueblos. Cuando veíamos con posterioridad al movimiento de los países no alineados, pues también estaba Cuba ahí, a pesar de ser un país alineado con la Unión Soviética en su momento. Pero también tuvo una trascendencia histórica en la dignidad de la lucha por la liberación de Angola, por ejemplo, en la lucha de la liberación de Argelia. Perdón. Y era hermoso escuchar a jóvenes estudiando en Cuba mencionándote pasajes de la historia de lo ocurrido no solamente con Cuba, sino con Fidel. Y una frase que casi que la noté desde ese día cuando estaba en ese colegio cubano, era que te decía al niño que para Castro la liberación comienza con la educación. Esa era la campaña de alfabetización que tenía la isla. Y esa trascendencia de la educación, de formar, pero no de formar a cualquier tipo de profesional, sino un profesional comprometido, un profesional que es capaz de dar de lo que va aprendiendo a su comunidad. Luego, cuando vino el periodo especial de la caída de la Unión Soviética, que entre otras cosas, tiempo antes de que pudiese caer la Unión Soviética, ya Fidel Castro pues planteaba aspectos importantes de qué sucedería en Cuba si cayera pues el socialismo o digamos la Unión Soviética. Y decía, advertimos al imperialismo de que no debe hacerse tantas ilusiones sobre la revolución, ni pensar que ésta no podría soportar con firmeza una catástrofe de la comunidad socialista. Y mañana u otro día nos enteramos de que en la URSS ha estallado una guerra civil o incluso de que la URSS se ha desintegrado, Cuba y la revolución cubana seguirán luchando y se mantendrán firmes. Esto lo dijo el 26 de julio de 1989. Lo dijo frente a una entrevista que le realizaban. Y tiempo después entonces es que ocurre la caída del muro. Esto da la trascendencia que cuando nos acercamos a los últimos escritos de Fidel en las reflexiones que empieza a escribir luego de que entrega o no es más la persona que está al frente de la dirigencia en Cuba, pues empieza a plantear un grupo de reflexiones, como él mismo las nombraba, que son de una trascendencia suma. Y es que la unidad, la unión latinoamericana, pensada desde allí, no como se ha vendido de castrochavismo o de invasión chavista o castrista, sino por el contrario, como una alianza entre iguales, como una alianza entre pueblo, como una alianza entre sus dirigentes, como una alianza por la transformación. Es curioso cómo cuando se habla de Cuba, todas estas personas hablan de guerra, hablan de llamémoslo insurgencia, hablan de armas, pero lo que uno puede entender de Cuba y del pensamiento que se extrae de Cuba es por el contrario las misiones médicas, es por el contrario la alfabetización, es por el contrario estar con el pueblo, transformar desde el pueblo. De ahí entonces que sea fundamental conocer no solamente cómo funciona, digamos, la organización popular en toda Latinoamérica, especialmente en Cuba, sino cómo lograr esos lazos desde abajo que permitan conocer no solamente cómo transformar las realidades, sino también que permita entonces lograr una trascendencia en cuanto a mejor calidad de vida para las personas, un desarrollo como lo planteaba Orlando Falsborda, con paz y sobre todo una reestructuración social
que urge hoy para un pueblo ético que no solamente se deba a partidos. Los finales de, al final de Orlando Falsborda, antes de fallecer, pues es conocido que hizo parte del, y fue uno de los presidentes eméritos, el presidente honorario del Polo, pero al final de sus tiempos, pues escribe una carta durísima donde da cuenta de que no es por esa vía politiquera, electorera, que se pueden lograr las transformaciones. Es formando a las comunidades, es estando con las comunidades, es construyendo con las comunidades, no solamente sus sueños, sino también apoyando en ese momento de sus decepciones, en los momentos de derrota, y logrando entonces esa unidad desde abajo. Siempre aprovechando la diversidad, no desdeñándola, y en contra de ese hombre unidimensional que se planteaba en Marcuse, pues un hombre multidimensional, un hombre que pueda, y hombres y mujeres que puedan transformar el pensamiento en acción. Yo voy dejando por allí, invitando a lo que invitaba también Nicolás, y es a la lectura menos romántica y más para la acción, menos romántica y más para ayudar a las comunidades, menos romántica y más para conocer del ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Yanni. Hasta ahora queremos aprovechar para saludar a las personas que nos ven desde México. En Colombia también nos están viendo, en Cali, Medellín y Bogotá. Quiero recoger algunos de los elementos que nos pone o que nos trae Yanni en su conversación, y es desde Falsborda cómo la investigación, acción, participación es una visión del mundo y una apuesta de transformación con las comunidades sin suplantar a las comunidades. Él resalta también de este pensador su visión política del cambio social en Colombia aún vigente, y con respecto a Fidel Castro Ruz, nos invita a ver más allá del ícono esas ideas que se ven reflejadas en la sociedad, como por ejemplo su trascendencia y preocupación por la educación y su apuesta por estar con el pueblo y transformar desde el pueblo. Le doy la palabra en este momento a Edison. Sí, hola. Pues un poquito, digámoslo así, avasallado en términos de toda la información y todos los comentarios o aportes de los dos compañeros, que son densos y que obviamente pues tratamos de hacerlo muy así a brochazos para en el tiempo que tenemos poder decirlo, pero que ameritan que después volvamos a conversar, porque estamos juntando a dos, así como dice Yanni, a dos titanes del pensamiento incómodo en Latinoamérica. Yo pues quisiera decir unas breves palabras, pero me surgen unas preguntas a partir de lo que los compañeros han podido nombrar. Lo primero que me parece interesante de esta interrelación que propone Nicolás es el asunto de la posibilidad de tener académicos haciendo la revolución. Eso ya no se ve, o no sé, pues obviamente pues tendríamos que hablar de qué es revolución hoy y quién está haciendo hoy la revolución o cómo se hace hoy la revolución para poder entender esto. Pero durante todo el siglo XX y antes, digámoslo así, siglo XIX, para hablar como ese legado Marx-Lenin y para Latinoamérica Mariátegui, ¿sí? Y Castro y obviamente Che Guevara, y después para nosotros Falsborda Camilo, personas que no eran solamente estrategas militares, sino que eran personas pensando cómo se hace para generar cambios sociales y transformaciones en la sociedad. Y hay un primer motivo
que es el motivo con el que de pronto algunos de nosotros, desde Cavilando, empezando el proceso Cavilando, y los que estuvimos por ahí en ese tiempo de finales de la década 2000-2010, el profesor Falsborda muere en el 2008, y en esos años antes, incluso en Cavilando había una intención de traerlo, que era pues como también nuestro trabajo como Cavilando ha sido siempre tratar de vincularnos, de contactar a estos seres, a estos grandes seres pensadores, y con Falborda pues no se pudo, se murió antes de que pudiera estar hablando con nosotros como Cavilando, pero ese motivo de las utopías plurales que Falborda desarrolló en los años 70, tratando de participar con Camilo en el Frente Unido, después ayudando a consolidar la alianza M19, trabajando desde la revista Alternativa, tratando de ayudar en la Constitución del 91 y en lo que surgió de la Constitución del 91, en los años finales de los 90, el Frente Social y Político, el Polo Alternativo, después lo que se volvió como Polo Democrático, que lo que conocemos hoy como Polo, pues tiene mucho de ese ser, y su vinculación a los procesos editoriales, así como hablábamos de la revista Alternativa, de la Nueva Alternativa, de la revista CEPA, y de la participación, por ejemplo, en la revista Foro, que de pronto los que nos escuchan y Nicolás y Yanni pues han podido leerla, que es una revista que pudo tener sus publicaciones hasta principios de los 2000, y son cosas que hacen pensar de que Falsborda no era solamente un gran académico, sino que era un académico que estaba pensando en cómo, desde su concepción de lo que él llama la transformación social o generar el cambio social, hay una categoría en la que casi todos los biógrafos de Falsborda y las personas que tienen esa sintonía o son simpatizantes de su pensamiento, siempre lo nombran, y es el asunto de compromiso, cosa escasa, así como ahorita manifesté, esto de académicos revolucionarios o pensadores de cómo hacer transformaciones sociales para subvertir las condiciones de injusticia, son tan escasos en un tiempo como en el que tenemos. Nosotros, pues, en los foros sociales, en los foros que también vía Chávez y vía PT, se empezó a gestar en Latinoamérica, pues nosotros reconocimos allí una cantidad de seres que, que son intelectuales pensando desde los movimientos, pero que a lo que decía ahorita Nicolás, de esa generación que nace por allá en los años 20 o un poquito antes y que va terminando, y que son los octagésimos que nosotros llamamos, que se fueron yendo desde principios del 2000 y que hasta nuestros días se han ido yendo. Toda esa generación era una generación no solamente comprometida con la producción de conocimiento, sino comprometida con los cambios sociales. Entonces ahí quería hacer pues como un primer paréntesis para decir que para Falsborda, en su relación, en lo que nombró Nicolás como la interrelación, había digámoslo así, un motivo que lo nombramos como la categoría sujeto campesino, que Falsborda desarrolló en su maestría en Minnesota, estudiando pues con los gringos, pero habían gringos que no eran como los gringos que nosotros conocemos, y Falsborda en la introducción a esto de ciencia, compromiso y cambio social,
planteaba que había un profesor que marcó su trabajo de tesis de maestría y era un profesor especialista en sociología rural y se llamaba Lynn Smith y ese profesor fue, digámoslo así, del que Falsborda aprendió muchas cosas y sobre todo porque ese profesor tenía una obra que se llamaba Cuba y la sociología rural. Aquí no existía la sociología. Nosotros sabemos que tanto Camilo como Fals fueron los que generaron lo que se llamó la sociología en Colombia y fueron los que le dieron pues como el piso a lo que en la Nacional se llamó la primera facultad de sociología. Y antes, pues el sociólogo Falsborda pues ya había desarrollado durante los años 50 su categoría de sujeto. Sujeto y desde el sujeto campesino, que era el que él reivindicaba, y un segundo momento en Falsborda, que es un segundo momento que de pronto nos acerca más a Fidel Castro, y es el momento del cambio social o la redefinición del papel del intelectual, que Falsborda la trabajó, sobre todo después de su obra sobre la violencia en Colombia, y así como también se nombró, así como Paulo Freire lo pudo hacer desde la pedagogía, Falsborda y Camilo trabajaron el motivo de una sociología de la liberación o una sociología para la liberación, como también se pensó en una teología de la liberación, como se pensó en una filosofía de la liberación, esta sociología para la liberación de los pueblos latinoamericanos. Entonces tiene ese motivo de la redefinición del papel del intelectual. Hubo algo que de pronto nosotros no nombramos o no se ha nombrado hasta ahora, pero es la coincidencia de los años 60 con la generación del boom latinoamericano. El boom latinoamericano, sobre todo, ha sido planteado en términos de la lógica de la literatura, pero no solamente en la literatura. Hubo un boom latinoamericano en términos de plantear la revolución, no solamente desde el realismo mágico, que para nosotros Gabo fue genial, y obviamente Gabo es medio cubano, digámoslo así, como es medio mexicano, pero como también como nacido en Colombia, y digamos ese realismo mágico que Gabo pone en sus obras hace parte de ese etos caribeño que nombraba Nicolás y que también nombró Laura, de personas que estaban pensando en cómo construir otro mundo posible. Y lo digo que no solamente en la literatura hubo un boom latinoamericano, sino también en las ciencias sociales críticas. Y Falsborda, con todos sus contemporáneos, con las personas que pudieron participar en lo que se llamó ese primer manifiesto de la teoría de la dependencia, con las personas que pudieron participar con Camilo en ese otro hito paradigmático que se llamó la teología de la liberación, las personas que pudieron participar con Freire en ese momento que se llamó las pedagogías de la liberación o la pedagogía como prácticas de la libertad en Latinoamérica, y así hubo una generación maravillosa para Latinoamérica que en pregunta quedaría es, ¿qué pasa con el intelectual orgánico hoy? Porque esa generación sí asumió la categoría gramsciana del intelectual orgánico. ¿Qué pasa con las personas que se dedican hoy a lo académico, que no se han dado cuenta de que lo académico no se hace, no es un fin en sí mismo, sino que para Latinoamérica el académico pues tendría que estar vinculado a los procesos de cambio social de su generación, por lo menos de su sociedad. Pues yo me iría con preguntas para los compañeros, o mejor esperamos
Y ahorita en el segundo momento de las preguntas, Laura, entonces hago mis preguntas para los compañeros. Dejo ahí por ahora. Vale, Edison, muchísimas gracias. Queremos en este momento dar un saludo al gestor de paz, Tulio Gilberto Astudillo, recordando que la paz es un valor ético y político de los pueblos latinoamericanos. Saludos también a quien nos ve en Pasto y un saludo para la Corporación Solidaridad por Cuba, Corsol Cuba. Tenemos en este momento varias preguntas. ¿Qué les parece si voy leyendo cada una de las preguntas y quien la quiera contestar puede ir dando respuesta a esa pregunta, o preferirían que las lea todas para ver cuál resuena en alguno de ustedes y si quieren contestar alguna? Edison, Gianni, Nicolás. Ahora, yo creo que es mejor que las leamos todas Sí, no porque hay de pronto problema. pueden haber similares. Listo, Sí, es mejor leerlas perfecto. todas. Entonces voy a dar paso a leerlas. Tenemos por acá. Nos pregunta Lourdes Martínez desde México, si solo se puede transformar lo que se conoce, me parece un enunciado con mucha fuerza, que confronta. ¿Qué es conocer para la academia? Otra pregunta es, ¿cómo es la idea de revolución en Castro y cómo la entiende por su lado falso? Otra pregunta es si las universidades han perdido su razón de ser para convertirse en negocios educativos, ¿cómo recuperar una universidad para y desde América Latina? Tenemos también la pregunta de si el relato de realidad está tensionada por las lógicas de poder instituidas, cómo construir espacios de difusión del conocimiento propio sin quedar en la periferia, sin poder ser referenciadas en estas lógicas de construcción de conocimiento mediado por intereses de poder. Nos preguntan también qué pasó con la revista Alternativa. ¿Hay alguien? Laura, Sí. Laura, que yo también tengo preguntas, recuérdame. Vale, perfecto, Edison. Si quieres de una vez, pues tengo ya Dale con ese confianza. capricho, tengo ese Dale con capricho confianza. de hacer Claro que preguntas. sí. Claro, no, lo del socialismo raizal, o sea, como Gianni lo nombró, realmente como que el socialismo raizal lo hizo Fidel Castro. Quedo con esa pregunta. A ver, por los socialismos, también por los marxismos, en el sentido de que el marxismo de Fidel entiendo que fue posterior a la Revolución Cubana, ¿sí? Es decir, puede que ya Fidel hubiese tenido pues la formación, pero Cuba llegó al marxismo, según dicen los historiadores, fue después y en una lógica de hacer bloque con la URSS. Eso dicen los historiadores. Y sobre el marxismo de Falsborda, también pues sería la pregunta. Nosotros pues hemos leído el socialismo raizal y entendemos de qué socialismo habla Falsborda. Hemos visto la experiencia cubana, la voluntad política cubana, el modelo cubano, y sabemos de qué socialismo o cómo se ha podido construir en todas las adversidades, con todas las adversidades posibles, el socialismo cubano. No estoy preguntando obviamente por el socialismo teórico, pero sí es cuáles son las coincidencias entre esas maneras de marxismo de cada uno y esas maneras de asumir el socialismo en cada uno. Esa es sobre todo mi pregunta. Tengo otras, pero creo que se recogen en las que pusieron en el chat. Vale, Gracias, Edison. Laura y Muchas compañeros. gracias. Queremos recordarte que prendas la cámara, por favor, Edison, para que todos podamos verte. Y mientras ustedes van reflexionando sobre las preguntas, quiero traer también un aporte que nos realiza Lorena López Guzmán, y es que sin duda los pensamientos incómodos traen consigo palabras y narrativas igual de incómodas. Hoy, cuando se habla de homicidios colectivos en vez de masacres,
cuando subversión y socialismo se han vuelto malas palabras, entre otros, se hace urgente que la comunidad académica baje muchas veces del pedestal de las buenas maneras y formas la asepsia científica para así poder recomponer justamente estas narrativas otras, poder nombrar lo innombrable y sobre todo comprometernos y encarnarnos al decir de Camilo, de los valores de las comunidades en sus territorios, el alimento de la memoria está allí. Saludos antipensantes también para ti. Lorena, muchas gracias por tu aporte. Ahora sí, les doy paso a que puedan comenzar a responder las preguntas. Nico, dale. Todavía estoy conectando dos neuronas. Bueno, son como muchas preguntas juntas y algunas disparan como para muchos lados y hace un poco difícil poderlas agrupar en un solo hilo de respuesta, ¿no? Pero a ver, según lo que fui siguiendo, ¿no? Hay una gran pregunta que tiene que ver con cuál es el papel de la universidad hoy en el siglo XXI, si es un centro de negocios o no, y eso estaría relacionado con qué entiende la academia por conocimiento, ¿no? O sea, cuando la academia dice conocer, ¿a qué se refiere con conocer, ¿no? Em, esa pregunta está relacionada, da en el clavo, digamos, con la manera como el propio Fals concebía el conocimiento, ¿no? Porque Fals siempre abogó hasta el final de su vida por algo que él llamaba la ruptura del monopolio del conocimiento, que hoy en día está muy en boga bajo otros nombres como ecología de saberes, ¿no? O que Fals la articula con el planteamiento de Paulo Freire de la dialogicidad, del diálogo de saberes, ¿no? Cómo romper el monopolio del conocimiento implica la reflexión sobre quién tiene el conocimiento. Y ese quién tiene el conocimiento nos pone en el centro la necesidad de qué conocemos cuando queremos conocer, ¿no? Y ahí hay una denuncia fundamental o hay un llamado de atención fundamental en Fals a decir que la universidad no se quede mirando el ombligo, ¿no? Que la universidad vaya más allá de su propia realidad, porque al final es la realidad real, la de las necesidades de la gente, la de los sufrimientos de la gente, la que es el punto de partida y fundamento del conocimiento, ¿no? Vuelvo y lo digo de otra manera. Solamente se conoce desde un punto de partida que es la realidad. Sí, sí, aún las reflexiones más teóricas o más abstractas que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces creo que para Fals era fundamental el sentido de decir estar con la gente para producir los conocimientos desde la gente. Eso como un primer punto. Un segundo punto, la revista Alternativa. La revista Alternativa fue una experiencia que duró solamente 2 años, muy intensa, en la cual Falsborda participó con su grupo de La Rosca junto al grupo de artes gráficas de Bogotá, a una corporación en la cual estaban Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero y Gabriel García Márquez, ¿no? Fue un desafío muy hermoso y hoy estaría en boga y sería una invitación, por ejemplo, al grupo Cavilando, volver a buscar esos archivos de la revista Alternativa, la columna que tenía Fals que se llamaba Historia Prohibida, y volver a difundir esas columnas sobre la realidad regional, porque había todo un debate sobre el grupo de investigación en el cual estaba Fals, que se llamaba La Rosca, sobre el sentido de la región y la importancia de la región, ¿sí? La revista Alternativa se rompió por múltiples razones. Una de esas, la diferencia entre las miradas que había entre los dos grupos, ¿no? Un grupo que pensaba, tenía una comprensión más intelectual, en un sentido más periodístico de información, y otro que pensaba que era una revista escuela de debate y de formación política en el cual estaba inmerso Falsborda, ¿no? El tercer punto está con, un poco yo lo relaciono con lo que preguntaba Edison y nombraba Laura en torno a qué significa la revolución para Fals y para Fidel, y Edison la problematizaba más pluralizándolas, hablando de las revoluciones o de los marxismos y de los socialismos,
¿no? En virtud del axioma de Gianni de decir, Fidel Castro fue el que desarrolló el socialismo raizal, ¿no? Ahí yo tendría, hay mucha tela para cortar, digamos, ¿no? Voy a comenzar por algo que creo que es más resoluble, ¿no? Solemos hablar en singular lo que siempre es plural. Walter Benjamin, cuando se refería a eso, le llamaba constelaciones, es decir, no hay una sola manera ni de entender el marxismo ni de entender el socialismo, ¿no? Entonces, lo que sí hay un punto en común entre Fidel y Valls es que el socialismo que se fuera a construir tiene que ser propio, basado en la tradición de lucha, basado en los valores, un poco lo decía Gianni cuando hablaba de los valores de los 4 pueblos originarios de la colombianidad, ¿no? De los afro, de los indígenas, de los colonos antiseñoriales y de los mestizos cósmicos, ¿no? La dignidad, la colectividad, la asociatividad. Esto da en el clavo de pensar, da en el corazón de pensar, cuáles son auténticamente nuestros niveles de conocimiento de la historia y de la tradición de nuestros pueblos. Y creo que ahí hay un elemento fundamental en Fidel y en Valls que vale la pena insistir, ¿no? Hay que volver a ellos para buscar la manera como se problematizaba en la realidad y no principalmente para copiar sus respuestas, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, digamos, dicho esto, estoy de acuerdo un poco con lo que planteaba Edison, que Fidel descubre el marxismo, la teoría después de la revolución, ¿no? Y Valls también, por una sencilla razón, porque es la realidad la que genera las preguntas, ¿no? La teoría es la que permite comprender mejor la realidad, pero la realidad es el fundamento, ¿no? Y en ese sentido, hay una diferencia entre ambos. El que sienta los hechos de la ruptura política epistemológica en América Latina es Fidel. Fidel, la revolución cubana, dice el educador popular costarricense Oscar Jara, la revolución cubana es la ruptura epistemológica más importante del siglo XX en América Latina. A partir de esa ruptura epistemológica podemos pensar todo lo demás, que lo describió muy bien Edison, ¿no? Todo lo que son las perspectivas de liberación y las luchas por las dependencias, ¿no? La antidependencia, la teoría de la dependencia, la sociología de la liberación, la teología de la liberación, la ética de la liberación, la psicología de la liberación. Todo ese conjunto de movimientos, esa sacudida intelectual vino después de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sucedió en Cuba es diferente a lo que sucedió en el resto de los países, porque ellos primero ganan y luego tienen que reflexionar. Nosotros hemos venido reflexionando a ver si ganamos, digamos, no es como, son como dos caminos que se van encontrando, ¿no? Pero que en Valls, el marxismo como teoría le viene recién en los 70, ¿no? O sea, cuando él habla, decía Edison, cuando habla del sujeto campesino de los años 50, todavía no es un sujeto campesino politizado o con perspectiva política. Es un sujeto epistémico que es importante indagar su valor y su saber. Porque no olvidemos que Valls fue educado por la academia tradicional norteamericana. Y esa academia tradicional norteamericana, ¿no? Y de los gringos tradicionales como Lynn Smith, ¿no? Ellos abogaban por el estructural funcionalismo. Aquí no había que discutir el cambio de estructura, solo había que mejorar la función de cada uno que cumplía en ese engranaje social, ¿no? Entonces, y esa sociología que aprendió Falsborda en Estados Unidos es totalmente contraria al marxismo. Falsborda, la realidad lo va a llevar a encontrarse con el marxismo. Y eso va a generar una nueva manera de pensar, pero es primero la realidad, ¿sí? Yo creo que las universidades están centradas en muchas ocasiones, o tradicionalmente se centra primero en la teoría. Y creo que en realidad es como la realidad es la que nos desafía a pensar la teoría, ¿no? A buscar las nuevas teorías, a problematizar los conceptos. Y en ese sentido, estamos atravesando por una situación bastante difícil. A mí me gusta mucho recordar una sentencia que daba Boaventura de Sousa Santos en un libro por allá a principios del año 2000,
en donde él decía que el neoliberalismo, uno de las mayores ganancias del neoliberalismo era haber desprovisto al pensamiento crítico de los sustantivos y había dejado al pensamiento crítico la tarea de adjetivizar. Entonces ya no discutimos sobre qué entendemos por democracia, sino que ahora la tarea fundamental es adjetivizar. Democracia participativa, democracia radical, democracia protagónica. O sea, hay como un énfasis. Lo mismo parecería los grandes sustantivos críticos construidos a lo largo de un siglo y medio, si ustedes quieren. Esos grandes sustantivos críticos fueron dejándose de lado por la avanzada del positivismo, del neopositivismo y del neocolonialismo y el neoliberalismo. Fueron arrinconándonos. Entonces es importante, yo creo que uno de los grandes aportes de Valls y de Fidel, ¿sí?, es que nos vuelven a insistir en la necesidad de retomar nuestros sustantivos críticos, las palabras. Michel Foucault hablaba mucho de las palabras, decía que el uso de las palabras en las palabras y las cosas, que el uso de las palabras no es un capricho. Una palabra dice muchas cosas. Por eso, un poco la banalidad del mal, del poder que estamos viendo hoy en día, que hable de homicidios colectivos o hable de emprendimientos del campo para negar el sustrato de una masacre o negar la condición epistemológica y cultural de un campesino, nos desafía hoy en día también a volver a estudiar a estos pensadores y a volver a estudiar estas prácticas en clave de esa búsqueda, porque el punto fundamental de las luchas de Fidel y de las luchas de Valls está, a mi juicio, en la ética. Yo retomo eso de Gianni, a mí me pareció maravilloso, la ética, la primacía de la ética, ¿no? Y esa primacía de la ética nos exige reconocernos como iguales, pero como diferentes. El pluralismo, ¿no? La ética y el pluralismo. Y sobre esa base del reconocimiento de las otras personas, con igual dignidad y con igual capacidad y con igual valor que la mía, ¿sí?, me permite el diálogo. Solamente si yo reconozco a la otra persona como otra persona, voy a poder dialogar. Este es un fundamento de la ruptura epistemológica del pensamiento latinoamericano, del cual Valls Borda es uno de los protagonistas. La ruptura de lo que en ciencias, en epistemología se llama el sujeto y el objeto, ¿no? Esa ruptura de un sujeto y un objeto por dos sujetos que dialogan atraviesa la forma de entender la política y atraviesa la forma de entender la academia. Y eso nos lleva a tomar partido. Hoy en día creo que ese compromiso del que hablaba Edinson, ¿no?, es una gran reflexión del Valls de los 70. ¿Cómo carajos hacer? ¿Qué posición tomar frente al sufrimiento? ¿No? ¿Qué posición tomar frente al sufrimiento? Y creo que la ética, como gran paradigma rector de las acciones humanas, ha sido dejado de lado en las universidades en pos de la deontología, de los manuales de comportamiento ético, de la normativa del comportamiento profesional. En ese sentido, creo que volver a Valls y volver a Fidel es un desafío, y es un desafío para el paradigma civilizatorio que vivimos actualmente. La humanidad el planeta está en crisis, porque el paradigma civilizatorio dominante, construido a través de la modernidad, está en crisis. La investigación y acción participativa y las prácticas políticas revolucionarias del pueblo cubano, con Fidel Castro ahí, pero del pueblo cubano, y de los campesinos y las campesinas colombianas con Orlando Valls Borda, nos llevan a enfrentar y a luchar denodadamente contra la modernidad y volver a coser esas distinciones, esas distancias, esas diferencias entre teoría y práctica, entre saber y sentir, el sentipensar del que hablaba Valls Borda, entre conocimiento científico y conocimiento popular, entre pensar y creer. Hay que volver a retomar una espiritualidad que le dé sentido a la dignidad humana, y entre lo biótico y lo abiótico, y entre lo humano y la naturaleza, la cosmogeocracia de la que hablan algunos pueblos, algunos referentes del pueblo muisca, creo que hoy en día vuelven al centro y encuentran en Valls Borda y en Fidel Castro
puntos de partida y puntos de lanza para seguir adelante en esta tarea que tenemos nosotros y nosotras. Muchas gracias, Nicolás. Yanni o Edison, ¿quieren intervenir con alguna de las preguntas? Bueno, de pronto frente a lo que dije, obviamente de manera no ortodoxa, cuando me referí al socialismo raizal como el socialismo pues, que aplica Fidel, me refería más al símil, es decir, el socialismo cubano es el socialismo a lo cubano o a la cubana, no es un socialismo traído de algún lugar. Lo que Edison planteaba es real, es decir, somos el contexto. En ese preciso momento de la historia, justo en ese preciso momento de la historia, cuando gana la Revolución Cubana, lo primero que hace Eisenhower, pues con miedo, es prohibir las exportaciones a Cuba. Lo hace Eisenhower. Entonces, ¿qué hace Cuba? Pues se va para el otro bloque y empieza entonces las negociaciones, el intercambio con el bloque soviético. Eso lleva entonces, aunque de todo, pues, habría que decir también que en ese momento no es que fue un tema de oportunidad, no, claro, en ese momento histórico ocurrió eso, porque siempre se trae a colación la entrevista que le hicieron a Fidel Castro en Nueva York, donde él dice, no soy comunista. ¿Cierto? Entonces se dice, mire, él dijo que no era comunista, pero luego entonces sale y dice esto. No, claro que habían unas ideas y de que la dictadura de Batista y lo que pretendían los Estados Unidos para con Cuba, eso no podía ser, pero no había una trayectoria, no había una dimensión política en ese momento digámoslo, llamémoslo ideológica. Pero, no obstante, y habiendo dicho esto, justamente esta discusión que estamos pues impartiendo acá, pues se dio en Cuba, y se dio en Cuba en el 2018. Se dio Cuba en el 2018 porque empezaron a plantearse la modificación de su carta, de su constitución, que databa de 1976 en pleno apogeo, en pleno auge de Guerra Fría. Y esa transformación de este momento, que digamos, en este caso ya se dio la aprobación, se dio el año pasado, el 24 de febrero del año pasado se dio esa transformación y ocurrió algo importante. Y es que tienen algunos elementos que parecían semánticos, que parecen semánticos de comunismo por socialismo. Y eso ha generado una discusión importante internamente en Cuba, pero también las personas que han estudiado, digamos, el resurgir de Cuba como paradigma de socialismo. Y es que en este momento la economía de mercado en Cuba pues sigue siendo una economía de talante socialista, pero se introyectan unas reformas que dan más apertura a la economía de mercado, más invertera, amplitud, se amplía un poco más la propiedad privada, el acceso a esa propiedad privada, y se abre más también a la economía de mercado, y hay un cambio que se produce allí. Cuando se leía la Constitución cubana del 76, se leía textualmente que la meta era construir el socialismo y avanzar hacia la sociedad comunista. Eso es lo que se cambia de la nueva Constitución. Pero es que entender la democracia como nosotros la entendemos a como se entiende en Cuba, porque en Cuba, siendo un país socialista, hay elecciones, hay diputados, se eligen y hay representaciones, es muy difícil porque nosotros nunca hemos con nada diferente a un voto que no nos representa, porque esa elección y es hecha ahí, pues no representa nada, simplemente una ficción de que es el verde o el rojo, el amarillo o el naranjado y un nombre. En Cuba eso no funciona así, en Cuba eso trasciende. En Cuba los diputados sí representan y representan a gente, son voceros de algo. En Colombia son voceros de intereses, de élites, y claramente uno ve que en el Congreso pueden ser más de 200 personas, y además de esas 200 personas, 20 o 30 llegan a representar el Grupo Aval, que es un banco, por ejemplo, un grupo económico. Otros van a por Río Paila, otros van por transnacionales.
Entonces, ¿quién representa el campesinado? ¿Quién representa a los estudiantes? ¿Quién representa no solo los sectores, sino las posiciones políticas del país? Pues nadie, porque son, incluso, lo voy a hablar, incluso la gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, cuando llega al Congreso se pierde porque uno cree que no representa absolutamente nada, que no es vocera sino de sí misma. Eso no pasa en Cuba, por eso entender y hablar del socialismo y tratar de hablar de lo que Falsborda, porque el socialismo de Falsborda es otro socialismo, es otro cuento. Él planteaba, incluso si usted lo lee bien, si uno lo puede tratar de interpretar bien ese socialismo, uno puede decir que es una invitación a una democracia, llámela profunda, llámela transformadora, democracia con apellido, democracia fuerte, ¿cierto? Pero no es eso que nosotros entendimos y que en el 70 se dio tanto papel y tanta idea, digamos, frente al tema de ello. A mí me encantaba como en el año 2001 Fals nombraba a ello, lo nombraba y tomaba consigo las palabras de los Huitotos, lo nombraba Casilladú. ¿Y eso qué significa? Eso en Huitoto significa despertar, renacer, amanecer, y también era la palabra que los Huitotos le daban al concepto de desarrollo, pero no el desarrollismo que se entendía aquí, lo que decía Nico. Claro, él viene de Estados Unidos y ve una concepción de desarrollo, pero se refería al desarrollo alternativo, a incluir unos principios diferentes a los del capitalismo salvaje, incluir unas estrategias diferentes de hacer con las comunidades, pues obviamente a como lo venía haciendo en ese momento los partidos políticos. Entonces, esa definición que Fals le da al socialismo es un poco más cercana a, llamémoslo, a lo que hoy nombramos, hoy se nombra como ecosocialismo. O sea, un poco más con las raíces nuestras, con entender la cercanía del desarrollo en los territorios con las comunidades indígenas, pero también con los negros, pero también con los campesinos. Siento, es una forma diferente, no era una forma de partido y de estructura, porque no era así, pues o por lo menos de lo que uno puede extraer de Fals no era así, diferente como sí ocurre en Cuba. Entonces, la diferencias sí son bastante marcadas, y lo que está hoy, vuelvo y le digo, está en discusión en este momento en Cuba ese tema de definiciones. Entonces no es tan pacífico, ni es que se diga socialismo y pare de contar. Eso está en construcción y eso es lo importante de los conceptos. ¿Qué quiere decir? De que no es porque seamos socialistas porque lo somos y pare de contar o porque Fidel lo dijo. No, incluso estando por fuera Fidel, las discusiones fueron permanentes y son permanentes para enriquecer la construcción de ese socialismo a la cubana, que Venezuela tendrá que construir el suyo, Bolivia tendrá que construir el suyo, y nosotros, si queremos construir un socialismo, tendrá que ser a la colombiana. Entonces, obviamente, bebiendo de las fuentes de nuestros autores, de Fals, de Camilo, de Umaña y de muchas otras personas que nos han dado unas luces y que yo creo que no hemos sabido retomar. Frente a otras preguntas, para retomarlas rápidamente, frente a qué pasó con la revista alternativa, bueno, yo no sé si Nico se dio cuenta, pero es que en Colombia es tan complejo esto que en Colombia incluso nuestros referentes históricos son sepultados y son, digamos, ocultados y muchas veces transformados a favor de la derecha. Entonces la derecha compra, no sé cómo se hace, a la franquicia de la revista alternativa, la derecha la compra y pone puras personas de derecha y reedita una revista alternativa que por desgracia de ellos viene el COVID, pero no alcanza a sacar siquiera su primera edición, pero era increíble porque la portada era Duque, hablando bien de Duque, y además el principal orador de dicha revista era Néstor Humberto Martínez. Entonces, es una cosa que nosotros, obviamente, lo primero que hicimos fue, empecemos ya a recoger todas las revistas alternativas, la verdadera, no esta copia burda, para mostrar qué era lo que se mostraba en la revista alternativa, las discusiones, pero fuertes, y las discusiones de fondo. Lo que decía Nicolás es que quienes estaban en esa revista alternativa real, pues no era nada más ni nada menos que
Antonio Caballero, Bernardo García, Jorge Restrepo, Carlos Vidales, José Vicente Caraí, Hernando Guzmán Paniagua, y la dirección la tenía en ese momento Hernando Santos Calderón. O sea, eran discusiones reales y de fondo, de trascendencia, no esa pantomima, pero sí entendemos, porque lo que se busca es matar el lenguaje, que la revista alternativa ya no sea la revista de Valls, que ya no sea la revista de Gabriel García Márquez, ni la revista que representaba una discusión real, sino que sea la revista de la derecha, ¿sí ve? Entonces hasta eso tratan de copiar y hasta eso tratan de matar, porque en últimas las nuevas generaciones van a ir conociendo esa nueva revista alternativa y dirán que la revista alternativa es de derecha, porque claramente tenía un sesgo de derecha, pues la que pretendían sacar que no logran hacerlo. Y frente al tema de la universidad, Nico lo decía, pues claro, la formación que recibe Orlando Valls Borda es una formación que él luego critica y tiene que deconstruir, porque la invitación de Valls era otra invitación totalmente diferente. Era que en la universidad fuera un centro de revolución de ideas, fuera donde realmente se pudiesen encontrar a buscar otras explicaciones a la realidad que vivíamos, porque no era nuestra realidad. La realidad nuestra no era la realidad de Foucault, es decir, no era la realidad europea, y la realidad norteamericana era la nuestra. Entonces, de ahí que la investigación de acción participativa tuviese esa trascendencia y esa dimensión histórica tan importante, que además tenía un componente axiológico tremendo, porque Valls decía, él solo se podía ejecutar la investigación de acción participativa por personas sentipensantes, y ya tenía una carga axiológica bien complicada. O sea, no es cualquier, perdónenme la expresión, no es cualquier académico de universidad de los Andes o de cualquier universidad de élite de este país que dice que utilizó la investigación de acción participativa para ir a Ciudad Bolívar y sacar una tesis de maestría y luego que lo nombren de viceministro, por Dios. O sea, no era ese tipo de cosas, eso no es la investigación de Orlando Valls Borda, pueden copiar y robar su nombre, pero esa no es la invitación. La invitación es esos curas que hoy todavía están en los barrios de las comunas de Medellín, que están en Agua Blanca, en Cali, que están en el Putumayo, y también esas organizaciones campesinas que hoy están siendo asesinadas, esas organizaciones juveniles que conocen lo que hacen para transformar, mirar cómo inciden, cómo transforman su territorio, cómo crean lo que Valls llama una reestructura social. Nosotros llamamos una nueva arquitectura social que hay que construir. Cuando hablamos de paz, son cambios, eso todo tiene una transformación, tiene un contenido que se ha venido dando y que se ha venido construyendo con las comunidades. Entonces, hoy desgraciadamente las universidades flaco favor hacen frente a las discusiones, porque incluso toman partido por la institucionalidad, por los contratos. Desgraciadamente ver las universidades como la Universidad de Antioquia, como la Universidad Nacional en Bogotá, prestándose para ser áulicos del poder, cuando siempre fueron, por el contrario, recintos de pensamiento crítico, de construcción crítica, de donde nacieron estos personajes. Entonces, esa invitación a construir una universidad diferente, pues claro que está en el hombro de cada uno de los que enseñamos o que vamos a aprender allí. Está en la transformación, está en aportar, generar esos nuevos grupos de estudio, que son estrategias viejas, pero que hay que nuevamente ponerlas a andar, porque es increíble sentarse a conversar con un estudiante universitario y que no sepa qué pasó en Colombia del 80 para abajo. ¿Cómo no conoce uno qué pasa del 80 para atrás? Entonces, si no conoce eso, ¿cómo puedes plantearte? Entonces ahí es cuando usted encuentra uribistas que se hacen inmolar y dicen, no, es que Uribe, como Uribe no ha pasado nada en este país. Pues claro, venga, miremos para atrás, venga, miremos otras constituciones y va a ver que Uribes han habido demasiados y que áulicos del poder son demasiados. Entonces, es un poco transformarse. ¿Cómo formamos? ¿Cómo nos acercamos a las comunidades para formarse? Que debe superar también el tema de la escuela clásica comunista, donde todas esas dogmáticas que incluso no se han resuelto, reitero, pues es donde se forma a personas que llegan ávidas de otros aspectos, con otros lenguajes comunicacionales diferentes y simplemente llegamos con los mismos textos, con las mismas fotocopias a creer captar una atención.
Obviamente, pues el discurso light, el discurso posmoderno, el partido más de centro, fajardista, es obviamente cautiva porque parece que por ahí puede ser, que porque es no violenta, que porque, cierto, o sea, entendamos por qué Colombia ha tenido y se ha desangrado, y es que llevamos, en este momento llevamos, Nico, no sé si lo has leído, pero llevamos en el transcurso de este mes casi 12 masacres. Y la respuesta de un gobierno es cambiarles el nombre y decir que es que también antes habían masacres. O sea, no es responder, bueno, y decir que pues no hay problema, que les van a construir una cancha o que les van a remodelar la cancha del barrio. O sea, esto cambia en la medida en que retomemos nuestras raíces de autores como Orlando, de autores como Camilo, reitero, de grandes autores que tenemos ahí a la mano para formar grupos que permitan que la comunidad pueda salir de este letargo que está hoy terrible en nuestro país. Yo voy dando por ahí que me voy emocionando. Muchas gracias, Yanni. Quiero darle la palabra a Edison para ir cerrando con este espacio de preguntas. Sí, me referiré así brevemente a la primera. La primera parte de la pregunta por la revista Alternativa. Realmente tuvo 3 relanzamientos. Así pues como lo dijo Nicolás, su primer momento sí fue de 2 años y en ella había un grupo de intelectuales muy fuerte para lo que siguió. Así como nosotros leemos a Caballero y nos parece un opinador crítico muy importante para el momento en el que estamos, independiente pues de su origen social. Enrique Santos fue clave en el proceso de negociación con las FARC. O sea, es para hablar que no podemos congelar a las personas por sus apellidos o por su clase en un motivo que trabajaba Falsborda como la antiélite o lo que se llaman los liberales solidarios, que es importante reconocerlo en uno de los debates que enseguida lo nombro. El otro era García Márquez y obviamente Falsborda y su grupo, Rueda. Y hubo otra que fue publicada durante todos los 80s y durante principios de los 90s. No, creo que pudo llegar hasta casi el 2000, que fue la Nueva Alternativa, que también en paralelo con la revista Foro, que Falsborda hacía parte pues de ese proceso editorial. Es decir, sí pudo haber muerto la revista Alternativa en su primer paradigma, pero Falsborda y su esfuerzo también de autogestión fue el que mantuvo todos esos procesos editoriales que mantenían ese pensamiento, digámoslo así, de poder tener espacios que eran muy pocos, que han sido muy pocos durante toda la historia de Colombia, espacios para el pensamiento crítico de izquierda, porque ese realmente era el objetivo de la revista Alternativa, no tanto, pues digámoslo, en el objetivo lo cumplían tanto la Nueva Alternativa como la revista Foro y en el último tiempo la revista Cepa, que él pudo estar con nosotros en el proceso hasta la revista número 8. Y, o sea, se cumple el objeto para el cual son creadas estas publicaciones. Como un segundo momento es lo de la academia, lo académico o el academicismo. Y pues hasta Nietzsche lo planteaba por allá a principios del siglo XX en un ensayito que se llama El porvenir de nuestras escuelas, para qué realmente servían estas instituciones. La universidad tiene, digámoslo, para nosotros una utilidad de ser un movilizante social, que llamémoslo así, movilidad social, en términos de que para muchos de nosotros es de las pocas oportunidades que tenemos de mejorar nuestras condiciones sociales y económicas y obviamente culturales. Por eso ir a la universidad es tan importante para nosotros. Pero con la ley de mercado
siendo, digámoslo así, el paradigma que aglutina lo académico hoy, pues la mayoría de las personas utilizan lo académico en lo que Nicolás nombró como ese énfasis de profesionalismo, pero un profesionalismo que está desprovisto de, digámoslo así, de cultura política. Y algo pasa con el mundo académico que le sobra, según los administradores del currículum universitario, o le falta, según muchos de nosotros, le falta a esos pensum más procesos de formación en cultura política. Posiblemente sea también una de las raíces o una de las causas de por qué tenemos este tipo de sociedad, que es una sociedad, digamos así, indiferente ante, ante la injusticia, indiferente ante lo que pasa con los presupuestos públicos, indiferente ante lo que pasa con la misma vida y solamente en función de su propio individualismo profesional. Entonces, lo académico regido por la ley de mercado neoliberal, obviamente, pues no genera otra subjetividad en el universitario que no sea la de buscar cómo ganarse la papita, diría Yanni, ¿sí? Cómo salir de pobre para muchos de nosotros, ¿sí? Y en esa historia podemos hablar de cuál es el porvenir también. O sea, ya en este momento ni siquiera el universitario, las personas se gradúan y pasan a encabezar la lista del desempleo, un desempleo que hoy es el 19.5%. Estamos hablando de que tampoco la universidad ni ser profesional garantiza a las personas tener movilidad social. Es decir, para lo que se supone que se usaba la universidad por la mayoría en una forma muy pragmática, era para la movilidad social y hoy no es posible. No es posible porque obviamente la ley de mercado entiende que o propone que los profesionales terminan sobrando en la manera como hay que acomodarse a las propuestas de un modelo como el neoliberal. Y por eso se sugiere y se promueve institutos técnicos por muchas condiciones, en especial porque la idea no es que haya gente pensando, sino que haya, con mucho respeto por las personas que trabajan en el mundo técnico, eh, que no haya gente pensando en, digámoslo así, en una racionalidad un poco más amplia, como lo puede generar una universidad, sino en lo específico de la técnica para resolver problemas que, digámoslo, son del mundo de lo práctico. Y se necesita más ensambladores tecnológicos que personas que puedan ingeniar nuevas tecnologías. No sobra pues los comentarios de la vicepresidenta sobre que ya no se necesitan tantas psicólogas. El COVID le demostró que sin humanistas esto es más complejo, ¿sí? O la ministra de Trabajo y sus comentarios sobre ciertas profesiones, en este caso sobre la ingeniería de sistemas, ¿sí? Y pues como para dejarlo así, como la novedad de para qué se usa en estas sociedades de nosotros lo académico. Y parece que no es para pensar, y menos para investigar, ¿sí? Los investigadores de este momento, sobre todo los investigadores sociales, así estemos vinculados a las academias, lo hacemos más por unas búsquedas, digámoslo así, de compromiso, y de búsqueda de transformación, porque esa es nuestra pasión también. Y porque de alguna manera creemos que hay una necesidad de transformación de la sociedad en la que estamos.
porque no nos gusta la sociedad en la que estamos. Con esto de los pensadores incómodos, Falsborda y Fidel eran incómodos no solamente para las derechas, no solamente para las hegemonías capitalistas, eran también incómodos dentro de los procesos de izquierda. A ver, era incómodo Fidel y claro, y todo el foquismo guevarista, igual que el camilismo, era incómodo para el mundo ortodoxo del marxismo ruso, del marxismo chino. Eran muy incómodos y grandes debates surgieron en los años 70 y 80 con lo que ahorita nombró Nicolás como el pensamiento propio latinoamericano. Es decir, también dentro de las izquierdas marxistas, en eso de la emulación del modelo marxista, sin necesidad de pensar, pues se generaban esos problemas de los ortodoxos y de aplicar la teoría o lo que le pasó a Lenin o lo que le pasó a los que le siguieron sin pensar en qué condiciones, en qué contexto se está haciendo Latinoamérica. Hay un ensayo, bueno, que es muy interesante, que son las revoluciones inconclusas. En eso Falsborda se hace incómodo. También para el pensamiento ortodoxo de izquierda. Las revoluciones inconclusas en Latinoamérica, incluso esa noción de inconclusas, nosotros la podemos ver como un defecto, pero realmente lo que quiere decir inconclusa es que el socialismo de construcción social no termina nunca. Y Cuba es una revolución inconclusa, ¿sí? Es una revolución inconclusa porque le ha tocado hacerse y se está haciendo en las circunstancias en las que puede, de acuerdo con las condiciones de una economía bloqueada. Hoy podríamos hablar de Venezuela y hay muchos juicios y hay muchos señalamientos y hay personas muy revisionistas con lo que pasa en Venezuela, pero parece que no consideran lo que realmente pasa para que pueda existir una experiencia socialista. ¿Qué se necesita? Se necesita también un entorno favorable. Y parece que el grupo del ALBA, con el que inició Chávez y su proceso, pues tenía un ambiente más favorable que el que hoy puede tener Maduro en términos de la sintonía latinoamericana y la sintonía mundial. Cuba siempre fue una isla en ese sentido y pues en términos de la Guerra Fría pues tocó sumar al bloque URSS, pero Cuba se mantuvo en su pensamiento propio alternativo y construyó un proceso socialista a su modo, al formato cubano. Entonces, eso de ser inconcluso en Falsborda es una virtud, es decir, es una potencia en el sentido de que siempre hay algo por hacer y siempre hay algo por mejorar y no es un modelo que se aplica y listo, ya quedamos así. Se ha ido construyendo un proceso socialista en Cuba, ¿sí? El debate interno, que es un debate también interesante y por eso también Falsborda fue incómodo para muchas personas dentro del pensamiento de izquierda, tiene que ver con el asunto de eso de ser reformista o ser revolucionario, porque a Falsborda en los años 80 y 90, pues quienes pudimos verlo, e incluso hasta el 2000, Falsborda planteaba los debates, por eso hablaba él de un liberalismo, digámoslo así, solidario, en el sentido de que desde adentro había que hacer cosas, porque él sí pudo darse cuenta de que la insurgencia, como iba y con lo que pasó con la insurgencia en Colombia, era difícil que la insurgencia pudiera tomarse el poder. Y eso de hacer los debates desde adentro, de impulsar partidos políticos, aunque tocara estar inmerso dentro de la dinámica electorera, pues tocaba hacerlo. Y casi todos los procesos o movimientos o partidos políticos
que se generaron en esos últimos 30 años del siglo XX tuvieron que ver con Falporta. Él siempre fue militante, apoyó su sueldo, terminaba en esos lugares apoyando cuanta organización pudiera impulsar algo que tuviera que ver con la izquierda. Y pues el debate ahí estaba en si se hacía la revolución desde afuera, así como lo hizo Fidel en otro contexto, en los años, terminando los 50 y para los 60, obviamente con toda la espuma y todo lo efervescente de la ola revolucionaria latinoamericana, en los 80, cuando incluso la noción de Estado ya era decadente por el neoliberalismo, y desde adentro, pensando en, digámoslo, en cómo sortear cosas, cómo no dejarles el Estado a una clase que lo tenía secuestrado. Creo que esas cosas hay que hablarlas así, es decir, en las palabras de Nicolás sería pensar en la realidad, no solamente en nuestra forma utópica, romántica, idealista sobre cómo hay que hacer la revolución según el manual de Mao Zedong, sino pensar que en la realidad actuar políticamente implica considerar las coyunturas. Y para Falporda era una necesidad crear coyuntura estando dentro. Y por eso ingresó y estuvo en la Constitución de 1991, y a él le debemos muchas de las cosas que en esa Constitución parecen pensamientos de izquierda, y que Gianni, que es el abogado, podría tranquilamente decirnos cosas de un Estado social de derecho que hay dentro de la Constitución del 91 y que con todas sus reformas, incluso hasta este momento, se mantienen, no las han podido tumbar. Así nosotros digamos que nuestra Constitución es una Constitución de Estado de Derecho, digámoslo así, ultraderechista, cosa que yo discutiría. Bueno, dejo ahí, qué pena que me pase del tiempo. Muchas gracias a Edison y muchas gracias a todos aquellos que nos han puesto sus saludos, sus comentarios, sus preguntas. Queremos saludar a Poder y Unidad Popular Internacional, y quiero compartir un comentario a propósito de esta última intervención de Edison. Dice Jairo Suárez que el socialismo en Cuba se construye cada día, sin calcar experiencias similares, adaptándose a las condiciones cotidianas, pero con una visión clara de poder del pueblo y para el pueblo. Yo quisiera, sé que hay mucho por decir, mucho por hablar, pero quisiera invitarlos a que cada uno realice un cierre retomando los aprendizajes y llamados de los pensadores abordados, como mensajes de lucha para los diversos movimientos de hoy, para seguir pensando, luchando una sociedad más equitativa, emancipada y autónoma. ¿Quién quiere comenzar? Gianni puede Nicolás. ser, Gianni puede ser. Ahora le doy el turno a Gianni. Gracias. Listo, perfecto. Mueva la neurona, mueva una neurona, Gianni. Una. Bueno, solo una. Vea, no, es muy importante el espacio, es muy importante seguirle apostando al pensamiento propio, a retomar estos autores que son fundamentales, a conocer las gestas históricas también de las luchas del continente, a entender cómo, a pesar de la embestida norteamericana año tras año para el bloqueo, año tras año para decirnos que ya en esto se acaba la revolución, que ya sí se acabó la revolución, que no, que le falta, y sin embargo el pueblo cubano cada vez apoyando en tiempos de COVID, enviando misiones médicas a los lugares, incluso ver una misión médica llegando a Italia, al lugar del foco de la pandemia, es simbólico realmente. Así en estos lugares como el nuestro, todavía la discusión sea si el médico que te atiende es cubano y que los médicos cubanos son explotados. Falta demasiado conocimiento de Cuba. Ojalá pudiese ir más personas a Cuba a conocer la experiencia cubana para que entendieran
la realidad de los valores y de que los antivalores del capitalismo son absolutamente destructivos y que el valor de la solidaridad, el valor de la alegría, el valor del folclore, el valor, un montón de valores que nos representan realmente son con los que podemos hacer cambios. Frente a las nuevas invitaciones, la importancia del pensamiento incómodo hoy es trascendental, porque la disputa hoy del pensamiento, la disputa hoy de los cambios, se está dando en este momento de la historia. O sea, estamos esperando, y lo digo, se está esperando con ansias de que este COVID pueda permitir para que las calles vuelvan a retomarse, para que estos gobiernos tan ineptos pues puedan perder toda su fuerza y empiece entonces el movimiento popular a obligar transformaciones y, ¿por qué no, transformar desde el poder? Entonces la invitación es a seguir estudiando, a seguirse formando, a seguir organizándose para transformar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradeciendo también de antemano por la participación de tantas personas ahí en el live y por el esfuerzo que ha hecho el Grupo Cavilando. Yo voy a dejar algunas ideas, como Fals llamaba, algunas ideas fuerza, ¿no? Y retomando algunos elementos que quedaron dando vueltas, estuve mirando el chat y por ahí quedaron algunas preguntitas que voy a tratar de recoger aquí rápidamente. La primera idea fuerza es que para poder transformar hay que conocer, pero conocer no se puede hacer sin transformar, ¿no? Así que estamos ante un desafío de poder siempre articular la teoría con la práctica sin desdeñar la práctica, ¿no? Pero sin alejarnos de la teoría, ¿no? Creo que a veces hay como un divorcio entre hacer muchas cosas y estudiar menos, sacrificamos el espacio de estudio o acusamos a los otros como intelectualoides porque le dedican mucho tiempo al estudio y no están tanto tiempo como nosotros y como nosotras ahí en el pie del cañón. Creo que no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino poder encontrar un ritmo que Fals Borda llamaba el ritmo de reflexión-acción. Entonces, ¿sí? Así como es importante articular eso, también otro elemento que quiero señalar es que es importante que para reconocer, primero hay que conocer. Entonces, un gran desafío que dejan conversatorios como estos es volver a los autores, volver a las teorías, volver a los pensamientos en virtud de la realidad concreta que tenemos enfrente. Segunda idea, solamente de esta manera podremos tener no solamente académicos pensando en la revolución, sino revolucionarios haciendo academia, ¿no? Que era un poco lo que decía Edison al principio de su intervención. Segunda idea, ¿no? Por ahí Miguel Eduardo Cárdenas, si está por ahí, le mando un saludo porque creo que es un maestro, para mí ha sido un maestro y una persona muy importante que trabajó con Orlando Fals Borda. Preguntaba sobre cómo se entendía la revolución en cada uno de ellos, ¿no? Voy a rescatar la definición que el propio Fidel dio en el 1 de mayo del año 2000 de lo que entendía por revolución. Él decía, revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertades plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Y para Fals Borda, el socialismo, la revolución, no se puede pensar desde un lugar distinto a la participación protagónica de la gente, ¿no? Y a la idea del pluralismo utópico, porque así como hablamos de la presencia de Gramsci o de la presencia del marxismo en Fals, tampoco podemos dejar de reconocer la presencia del pensamiento libertario y justamente la presencia de un pensador como Kropotkin, que era central para el pensamiento de Fals. En ese sentido, para Fals, la revolución es pluralismo utópico en clave de cambio cultural, la importancia de comprender, potenciar y reasumir la cultura popular. Tercera idea, no es lo mismo, a lo largo de lo que han dicho los compañeros, a mí me queda claro esto, no es lo mismo hablar de comunismo
de marxismo y de socialismo y de revolución como si fueran sinónimos. Cada uno de estos, ¿sí? Son en sí mismos sujeto de debate y no pueden ser singulares, ¿no? Marxismos, comunismos, revoluciones, socialismos que exigen repensar y también exigen filtrar la realidad, y la cultura popular tiene que ser como ese colador que nos permite filtrar las teorías. Cuarta idea, la noción de desarrollo alternativo o de desarrollo, un poco del progresismo, ¿no? Porque preguntaban por ahí por el progresismo. La posición de Fals, a mi criterio, tiene que ver con entender los límites del paradigma civilizatorio. Estamos en un punto, pasamos el límite de la regeneración de la naturaleza y estamos ante el momento, en realidad, del exterminio y de la barbarie. Está en un momento de crisis el modelo civilizatorio y no tenemos alternativas consolidadas de carácter colectivo. Creo que estos pensadores y creo que estas prácticas nos nutren para seguir dando la pelea, ¿sí? Y la última idea que retomo es a partir de una campaña que hace el Consejo de Educación de Adultos para América Latina, el CEAL, ha lanzado una campaña continental que dice eduque como Freire, ¿no? No olvidemos que el primer presidente del CEAL fue Paulo Freire, pero el segundo presidente del CEAL fue Orlando Falsborda. Así que para estos desafíos de estos nuevos tiempos, agradeciendo nuevamente la participación, yo diría, hay que educar como Freire, pero hay que investigar como Falsborda. Muchísimas gracias y bueno, siempre contento de participar de estos espacios. Muchas gracias. Edison. Sí, yo cerraría con una frase de Fidel, que es el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Creo que es eso. No hay otra cosa para decir. O sea, no es hablar sobre la revolución, es hacerla, y para poderla hacer hay que entender en qué consiste, y eso solamente se hace en la lectura de la realidad, y por eso hay que ser muy estudioso de la realidad, así como lo hacía Falsborda. Dejo ahí. Bueno, con estas conclusiones queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron en este ciclo de pensamientos incómodos. Queremos también invitarlos a que se sigan conectando porque este es un nuevo espacio que tendrá Cavilando. Les recuerdo que será la última semana del mes, los días miércoles, para que estén atentos de la publicación. Con esto les damos entonces una feliz noche y esperamos que cada uno también se vaya con sus reflexiones y con su quehacer de este espacio que tuvimos hoy. Muchas gracias.